Vea usted, ¿se acuerda desde que se dio el caso del de Altamira, que fue en marzo? Entró con un certificado de aditivos de aceite. Así hay rastro de que movieron por lo menos 14 buquetanques. ¿Y sabe qué? Que estos 14 buquetanques es la copita, la puntita del iceberg para hablar de cosas del mar. La puntita. Y luego los tentáculos, porque están los tentáculos. ¿Usted cree que estas personas que han sido señaladas podían llevar a cabo toda esta organización? ¿Qué va? ¿Qué va? Mire, déjeme darle esta. Un juez de control acaba de girar orden de captura con quien todos conocían allá en esos rumbos, en ese submundo también, o que lo conociéramos, y eso, no, no, ¿sí? Contra Roberto Blanco Cantú, el señor de los buques, que también tenía el nombre de Roberto Brown. También contra 3 de los socios, por el caso de aquel, del primero que se acuerda que agarraron allá en Ensenada 8 millones de litros de combustible. Es que dominaban del Golfo al Pacífico y toda la República. Aparecían allá en Tabasco, en Saltillo, ¿se acuerda usted? Los 128 carrotanques con combustible de huachicol de contrabando. No, era una organización que, insisto, no alcanza a entenderse nada más con los que están detenidos. A esta persona que, Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown, como lo conocieran, de aquel lado oeste de la frontera, sí, es señalado por ser el propietario de Metrafletes, una de las empresas en la mira por el transporte ilícito que llega de contrabando de combustible de Estados Unidos a las aduanas y puertos de Ensenada, Altamira y Tampico, administradas todas por la Secretaría de Marina. Pero toda esta maquinaria, toda esta organización, no la podían llevar los que están hasta hoy detenidos. Por eso siguen las investigaciones. Y por eso van a caer muchos empresarios, funcionarios. Y luego les recordaré el dato de aquel rey del huachicol, Carmona. ¿Sí? Él fue ejecutado en una peluquería en San Pedro Garza, allá en Nuevo León. Él financió campañas, él prestaba sus aviones a los de Morena. ¿Y sabe qué? En el gobierno de López Obrador, el mismo López Obrador nombró a su hermano director de la aduana de Reynosa. ¿Así o más complicidades? Así o más complicidades. En fin, quiero decir que voy a ir contigo, David Galván. Así es, Joaquín, y pues digo, en este complicado entramado en torno a esta red de hidrocarburos, de robo de tráfico ilegal de combustibles hacia nuestro país, bueno, pues se conoció la muerte de un capitán de la Armada de México en el estado de Tamaulipas, y es que sin dar más detalle, la Secretaría de Marina extendió su más sentido pésame a los seres queridos de uno de sus elementos fallecido en ese estado, a la vez que expresó su deseo de colaboración para esclarecer los hechos. Según fuentes de la dependencia, el mensaje hace referencia al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fungía como encargado de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, y que en este lunes habría sido encontrado sin vida en su oficina. Cabe señalar que según versiones de las declaraciones que hay en la Fiscalía General de la República en torno a este caso, bueno, pues hay testigos protegidos que señalaron precisamente a diversos miembros de la Marina, entre ellos el capitán Pérez Ramírez, quien según los dichos de esta persona, pues habría recibido supuestos sobornos de alrededor de 100,000 pesos por cada buque de combustible de contrabando que llegaba a esa zona portuaria. Se cuenta que llegaron a ser hasta 14 buques los que arribaron a esta zona en ese tiempo. Y bueno, lo que han confirmado las autoridades ministeriales es que si bien el capitán Pérez Ramírez estaba bajo investigación, dado los señalamientos en su contra, no contaba con ninguna orden de detención. Esta es la forma, precisamente lo que se conoce hasta el momento. Se hablaba de un posible
posible suicidio. Sin embargo, no hay precisamente una confirmación al respecto, que esto tendrá que estar en manos de la Fiscalía del Estado de Tabasco hasta que sea traído o se relacione con el caso del llamado robo de hidrocarburos. Es la información que tenemos, Joaquín, hasta esta tarde. Gracias. Jorge Herrera, cuéntanos esta historia. Robustece el escándalo por el golpe al huachicol fiscal dado por el gobierno de México, lo que incluso llevó a la captura de un alto oficial de la Secretaría de Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien además es sobrino político del exsecretario de Marina del gobierno pasado, almirante José Rafael Ojeda Durán, junto con 13 personas más entre empresarios y funcionarios aduanales. El desenmascaramiento de este entramado de corrupción inició con el inédito decomiso de 10 millones de diésel en un buque que arribó al puerto de Altamira en Tamaulipas el pasado 19 de marzo, pero sus antecedentes llevan por lo menos hace un par de años, cuando en los medios se alertaba de ciertos elementos que debían generar sospechas. A finales del año 2022, en la prensa nacional, se alertó que los hermanos, entonces contraalmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, tenían la potestad de determinar promociones y ascensos, además de que adjudicaban contratos de forma directa, especialmente en el puerto industrial de Guaymas, Sonora. En esa época, algunos medios y periodistas del país daban cuenta de obras de pavimentación, remodelación de plazas y edificios públicos bajo las decisiones de los marinos que eran sobrinos del almirante secretario. Destaca en esta historia que en tan solo 4 años, tanto Manuel Roberto Farías ascendió de capitán de navío a vicealmirante, como su hermano Fernando, prófugo de la justicia por este caso, subió de capitán de fragata a contraalmirante. En la conferencia de prensa que el pasado domingo 7 de septiembre ofreció el Gabinete de Seguridad Federal para dar a conocer la detención de los 14 involucrados señalados con vínculos por el huachicol fiscal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dio a conocer que el exsecretario Rafael Ojeda, desde hace 2 años, habría informado problemas en varias áreas de la Armada de México, por lo que pidió se investigara sin distinciones a todo su personal. Como parte de la red del entramado de corrupción y tráfico porque se señalaba al almirante Farías Laguna, hay 2 asesinatos que marcarían o deberían marcar una ruta dentro de este escandaloso caso. En octubre del año 2024, la auxiliar B en la delegación de la FGR en Colima, Magali Nava Ramos, fue asesinada bajo el mismo modus operandi y tipo de armas con las que el 8 de noviembre del mismo año, el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar, director general de recaudación de aduanas, fue ejecutado. Aproximadamente 5 meses antes, este oficial habría denunciado a través de una carta dirigida al entonces secretario de Marina que sus 2 familiares estarían no solo relacionados, sino que conducirían una mafia que manejaba indebidamente y controlaba el huachicol en puertos y aduanas del país. La tarde de este lunes 8 de septiembre, a través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó la muerte del capitán de navío Abraham Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien presuntamente estaba acusado de recibir sobornos que rondaban los 100,000 pesos por cada embarque ilegal de combustible que arribaba a su espacio de control, pero las causas de su fallecimiento continúan en investigación. Para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes. Bien, gracias. Ahí está. ¿Dónde estará esa carta? ¿Dónde estará esa carta en la que el oficial de Marina le denunció al almirante Ojeda en junio toda esta corrupción? Que según esto es lo que le habría llevado al almirante Ojeda a denunciárselo al fiscal Gertz Manero, que él dijo hoy que fue en el 94. ¿Dónde estará esa carta? Debe estar ahí en el expediente. Porque ese mismo oficial, como decía Jorge Herrera, lo ejecutaron en Manzanillo. Lo ejecutaron 2 sujetos en una moto cuando iba en su coche. ¿Por qué lo ejecutaron? Pues si me lleva usted a la lógica elemental, por haber denunciado a los sobrinos del secretario de Marina. Sino, ¿por qué lo iban a asesinar? ¿Por qué lo iban a asesinar? ¿Quiénes lo asesinaron? Los mismos de esta mafia. Que, cuidado, El otro día me dijeron, acuérdate que los marinos son como soldados, pero vestidos de blanco. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué me habrán querido decir con eso, no? Los marinos, yo respeto a los marinos, pero estos, los que le faltaron el respeto a la Marina, fueron estos 2, los 2 sobrinos. Y los que participaron con ellos.
Pero los principales que le faltaron el respeto a la Marina y a sí mismos y al tío, que era el titular, fueron estos dos sujetos, el vicealmirante preso y el contraalmirante prófugo. Pero ellos no operaban solos, por lo visto esta era una organización de cientos. Marinos, civiles, empresarios, políticos, ¿sí? De todos. Porque ¿cómo transportar todos esos millones y millones y millones de litros de combustible de contrabando? ¿Cómo? ¿Con qué logística? ¿Dónde lo depositaban? ¿De quién eran esos terrenos? ¿Quiénes les compraban? En fin, ¿quiénes les llevaban el dinero? ¿Dónde lo depositaban? Y luego también ver la autoridad estadounidense, oiga, ¿y ustedes a quién les vendieron estos millones y millones de litros que entraron de contrabando a México? Porque eso era para un negocio ilícito y eso hace a los que vendieron este combustible cómplices de este delito de contrabando o huachicol fiscal, como le quieran llamar ahora, básicamente de contrabando de diésel y combustibles. Va más allá del huachicol fiscal. Mire, lo fiscal es lo menor en esto, lo mayor es la corrupción y el poder manejar esos decenas de millones de litros de combustible sin que nada pasara. Hasta que pasó en este gobierno, porque en el anterior, nada. Voy a unos anuncios.